Pues muchas gracias a todos los que están participando en este evento hoy. Eh, Me complace esta oportunidad para hablar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Eh, Ahora tenemos con nosotros Cristina Ciordia, es la coordinadora de redes y activismo del Centro de Justicia y Paz. Su trabajo se centra en el fortalecimiento y articulación de las redes de activistas defensores de derechos humanos en Venezuela. Ella también es coordinadora de operaciones y alianzas de venezolanas globales, la mayor red de mujeres venezolanas migrantes. Es magíster en relaciones internacionales y tiene experiencia en investigación y consultoría. Y para empezar esta conversación sobre innovación y desafíos en la defensa de derechos humanos en Venezuela, queremos darle la oportunidad a Cristina para que nos ofrece algunas reflexiones de la situación. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ti, Jeff, y en nombre de DS Paz queremos agradecer, por supuesto, a WOLA por promover junto a nosotros esta conversación y por la continua y renovada fe que depositan en la sociedad civil venezolana. Quiero agradecer también a los defensores que hoy nos acompañan y resalto la diversidad de perspectivas que ellos representan. Las crisis, sabemos, hay que analizarlas en su interseccionalidad y escuchar los puntos de vista de organizaciones con distintos enfoques nos acerca a este objetivo. Y agradezco especialmente a quienes se han unido a participar de esta conversación. Les invito a seguir a todos los defensores y organizaciones representados el día de hoy para conocer más de cerca su trabajo y así mantenerse informados sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, quien necesita de su atención. En el ámbito internacional se habla de fatiga respecto a algún tema cuando los actores sienten que se han agotado las opciones, que se ha discutido excesivamente, se han generado propuestas y esto no ha devenido en cambios. En el caso de Venezuela sabemos que nos referimos a cambio político. La palabra fatiga aparece poco antes que la palabra prolongada o protracted, que como todos sabemos es código para sin solución. Pero los defensores de derechos humanos no aceptamos esa respuesta. El año pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó una investigación sobre el desarrollo de resiliencia en las organizaciones de la sociedad civil en el contexto autoritario en Venezuela. El levantamiento de datos para esta investigación se valió de encuestas y entrevistas a 39 organizaciones de la sociedad civil y 32 defensores de derechos humanos en todo el país. Llegaron a varias conclusiones interesantes, pero resaltaré solo dos que no sorprenderán a ninguno de los presentes. La primera es que el movimiento de derechos humanos en Venezuela se ha fortalecido desde la regresión democrática y ha aumentado su capacidad de interconexión y coordinación. La segunda es que la protección de derechos humanos en Venezuela se ha hecho cada vez más difícil en los últimos 10 años. ¿Cómo es entonces que se fortalece un movimiento en la medida en la que se dificulta su ámbito de acción? Porque el deterioro del espacio cívico y democrático nos hace cada día más indispensables. Y quien es indispensable no desfallece, no se fatiga, porque no puede. Cada una de las intervenciones que pronto escucharán proviene de una persona que está haciendo un trabajo indispensable. Las regiones son indispensables. Las personas sexo, género diversas son indispensables. Los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables. Las mujeres somos indispensables. Los pueblos indígenas son indispensables. La justicia y la paz, como pareciera estar recordando el mundo entero en este momento, son indispensables. En la investigación a la que hice referencia, los autores identifican el trabajo en redes como una de las estrategias que ha contribuido de forma más significativa a la generación de resiliencia en el movimiento de derechos humanos en Venezuela. Algunos aportes del trabajo en redes que identificaron los defensores entrevistados incluyen acceso a más y mejor información, apoyo en procesos de documentación de casos y de incidencia internacional, articulación de acciones conjuntas, mayor seguridad de persecución, visibilización de su acción, acompañamiento y apoyo incluso en salud mental. Desde CEPAZ, renovamos nuestro compromiso de participar, impulsar y fortalecer estas redes por todas estas razones, pero también porque creemos en la democratización de la defensa de los derechos humanos. A mayor polarización en nuestro entorno, más pluralidad en nuestra acción.
La invitación que les hago hoy a los oyentes es a que reconozcan en las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela a ese actor infatigable que no admite la idea de que para nuestra crisis no existe solución, a que se sientan parte de las redes que conformamos para innovar en la defensa de derechos humanos y que contribuyan a este espacio, que se fortalece a pesar de las condiciones adversas, que crece de cara a la persecución e instrumentalización de los actores políticos y que no se fatiga. No lo hagan ustedes tampoco. Sin más que agregar, le devuelvo la palabra a Jeff para que nos presente a nuestros defensores del día de hoy, a quienes va mi más sincera admiración. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, como bien mencionaste, un poco la idea nuestra de organizar esta conversación hoy era tener la oportunidad de escuchar de defensores de derechos humanos en Venezuela en un momento en lo cual, por lo menos en Washington, me imagino que en otros lugares en la comunidad internacional, hay o el tema de Venezuela no está recibiendo quizás la atención que debería en términos de derechos humanos. Así que tenemos con nosotros un panel de lujo de varios defensores de varias organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Antes de empezar, quería recordarles a todos los que nos están escuchando que tenemos una opción de interpretación en vivo para los que hablan inglés. Pueden conectarse ahí abajo donde dice interpretation para escuchar la interpretación simultánea. And in English, just to remind people that if they're connecting remotely, they have the option of simultaneous interpretation down below in the Zoom menu. Ahora tengo el placer de presentar a Diana Palmar. Ella es abogada y periodista venezolana con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas venezolanas. Actualmente es la coordinadora de proyectos para la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Awola. Muchas gracias, Cristina, también por la introducción y a todos los panelistas que me acompañan en este foro hoy. Igualmente a todas las personas que están viendo esta transmisión. En atención a este espacio que nos brindó Wola para comentar del trabajo de la sociedad civil en el contexto específico que vive Venezuela, que en los últimos años ha asediado a todos los actores que conforman el espacio cívico, es sumamente importante y valioso darle voz y darle espacio a la sociedad civil venezolana, porque en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, las capacidades del país han sido desmanteladas, han sido pocos los espacios para que la libertad de expresión junto a los medios de comunicación se expresen libremente. Desde hace muchos años empezó el cierre de medios de comunicación libres e independientes en Venezuela, así como las dificultades para difundir y acceder a la información. Igualmente el trabajo de los sindicatos, el trabajo de los gremios, se ha visto también que se le baja el volumen en medio de todo lo que sucede en Venezuela, porque es difícil abordarlo desde tantas emergencias que ocurren en el sector salud, en el sector sindical, en el sector del periodismo. Y en este espacio, las organizaciones de la sociedad civil han conquistado una voz propia en donde nosotros nos podemos expresar libremente. De allí nace el trabajo de organizaciones como CODES, de la cual soy la coordinadora de proyectos. CODES es una organización de la sociedad civil que nace en todo lo que es el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2014.
En el Zulia, específicamente, que es en el contexto donde nosotros, como CODES tenemos nuestra área de acción, no existía una organización de derechos humanos enfocada y dedicada a la defensa de los derechos humanos que se vieron violados masivamente en este contexto, con las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, las ejecuciones extrajudiciales y todo el contexto de represión que empezó a recrudecerse en Venezuela en 2014. Desde allí el trabajo de CODES, no sé disculpen, no sé si la presentación, puedo mostrar algunas imágenes de lo que ha sido el trabajo de CODES. Sí, por supuesto. A lo mejor, no, si podemos permitir para que puedas compartir tu pantalla. Ok, ya. Eh, no sé si Kristen puedes hacerlo, no tengo, parece que no tengo acceso. Esto es... Bueno, déjame ver si aquí ya lo puedo hacer. Creo que ya. ¿Ahora sí? Voy. Déjame ver. Creo que ahora sí lo pueden ver, ¿no? Ahora sí. Muchas gracias por la paciencia. Tranquilo. Bueno, entonces, reanudando lo que comentaba, nuestro trabajo está en el Zulia. El Zulia es un estado fronterizo de Venezuela que limita con Colombia. Conforme a las proyecciones de la Universidad Católica Andrés Bello de 2020, la población del Zulia es de 3.798.000 personas aproximadamente. Esto sin contar todo lo que ha sido el contexto de la crisis migratoria y de refugiados en Venezuela, por lo que la cifra puede ser mucho menos. Esto es importante destacarlo porque el Zulia es la región con mayor densidad de población en Venezuela. Por lo tanto, los distintos panoramas de la situación de derechos humanos que nosotros hemos evidenciado en el Zulia son variados y tienen este enfoque diferencial con respecto a lo que sucede en otros estados de Venezuela, específicamente Caracas. En el Zulia, nuestra labor precisamente se ha enfocado en documentar todo lo que es este panorama en cuanto a servicios públicos, acceso a servicios eléctricos, de salud, de gas doméstico, y todo lo que incluye las condiciones de una vida adecuada. Hace 2 años, justamente el 7 de marzo de 2019, Venezuela tenía el primer apagón nacional a gran escala que duró aproximadamente 5 días. En el estado Zulia, este apagón fue uno de los episodios más traumáticos para la población porque en muchos municipios duró más de 5 días, duró 7 días. Y en el contexto de todo lo que presentó para el zuliano en ese momento, el Zulia sufrió saqueos masivos de más de 500 comercios que vieron perdido todo lo que es su trabajo, todos sus bienes. De alguna manera esto fue muy difícil de reportar porque absolutamente la población no estaba preparada para un apagón masivo, no había teléfonos, no había conexión a internet. Igualmente, la crisis de combustible ya era palpable para este momento y era muy difícil también los traslados. Este escenario todavía sigue repitiéndose en el Zulia en el contexto de que aquí lo que ha sido los cortes eléctricos no han cesado.
no han cesado, siguen ocurriendo diariamente en distintos municipios focalizados, en distintas zonas de Maracaibo focalizadas, y en poblaciones que históricamente han sido vulnerables, como lo es la población indígena. En la Guajira venezolana, la regla general en realidad es que no haya electricidad. Tanto para los hospitales públicos como lo es las escuelas en La Guajira, este impacto ha sido sumamente grave. Lo mismo ocurre en materia del Zulia con todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que como lo ha alertado la Misión de Determinación de Hechos, igualmente la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela tiene un alto índice de ejecuciones extrajudiciales. Desde 2016 se cuentan ya más de 9.000 personas que han fallecido por estos operativos de seguridad. El Zulia es uno de los estados en donde este índice es sumamente elevado. En 2019 desde CODES documentamos más de 600 personas que murieron a causa de la violencia policial. En 2020 se repitieron estas cifras, y desde la publicación precisamente de la Misión de Determinación de Hechos, y porque organizaciones de la sociedad civil como CODES hemos dado seguimiento a esta situación de la que no hay investigación sobre en qué contexto ocurren las muertes, no hay identificación de las víctimas, cuál es el rango de edad de los jóvenes, que en su gran mayoría son hombres que mueren en estos contextos, y no hay investigación profunda acerca de estas muertes que son potencialmente ilícitas. Y también hemos documentado todo lo que es el tema de la seguridad alimentaria. En Venezuela estos índices de inseguridad alimentaria son elevados, particularmente en el Zulia alcanzan más del 70% de la población que vive en situación de inseguridad alimentaria. Gracias a nuestros estudios hemos evidenciado que la ayuda de los familiares en el exterior es vital para que los hogares que se encuentran en el Zulia, en Venezuela, puedan comer. Básicamente, a través de nuestras encuestas hemos podido verificar que 99%, 97% de la ayuda que envían los familiares que se encuentran en el exterior para los venezolanos son para comprar alimentos. Por lo que en este escenario ha crecido el deterioro de la calidad de vida del zuliano en cuanto a no contar con servicio eléctrico ni acceso al agua de forma regular y de calidad. Ha crecido un contexto de violencia policial, especialmente en las zonas vulnerables, en las zonas donde la pobreza es la regla general, con especial enfoque en los jóvenes varones que viven en estas zonas, y ha crecido también los altos índices de inseguridad alimentaria. Crece la dependencia de los hogares para que otras personas los ayuden a comer, porque no se pueden alimentar por su cuenta debido a todo lo que es la hiperinflación de alimentos, y entre otras cosas. En base a esto, la defensa y la promoción, el advocacy que nosotros hacemos desde CODES se centra básicamente en documentar a través de informes. Bueno, hago un inciso para pedir disculpas por el timbre que está sonando. Y termino brevemente con la presentación que tengo. Muchísimas gracias, Diana. Okay. Los productos que nosotros elaboramos van desde los informes en materia de seguridad alimentaria, los informes sobre la situación general de derechos humanos, y con especial enfoque en seguridad alimentaria y en zonas que se encuentran especialmente vulnerables, como es La Guajira, que es el territorio indígena en el Zulia, que concentra la mayor población indígena en Venezuela, que son los Wayuu. También campañas comunicacionales, la más reciente que tuvimos se denominó Espacio para Nuestros Derechos, que fue una campaña digital y a través de radio, en donde
educamos a la población sobre qué es el espacio cívico y cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil para defender y conquistar este espacio cívico. Programas de radio a través de la señal de Fe y Alegría semanalmente, y actividades como la Feria de Derechos Humanos y el Encuentro por los Derechos Humanos, que, como lo decía Cristina al inicio de esta presentación, es vital que se construya tejido humano en el contexto de Venezuela para que las organizaciones se conozcan, se apoyen, visibilicen la labor que hacen y de esta manera fortalezcan su trabajo. Para nosotros es vital el encuentro entre organizaciones, conocer, tener espacios como estos en donde se sepa en qué organización se dedica a la defensa y promoción de cada población, de cada región, de cada lugar específico, y en base a eso fortalecer el trabajo de los derechos humanos que nos concierne a todos como venezolanos y especialmente más en este contexto. Bueno, muchas gracias. Eso era por lo que tenía que decirles hoy. Muchas gracias, Diana. Y como bien dijo Cristina al inicio, les invitamos a todos los que están participando a seguir el trabajo de estas organizaciones que están defendiendo los derechos humanos desde el terreno. Ahora vamos a escuchar de Quiteria Franco. Quiteria es defensora de derechos humanos desde 2014. Es coordinadora general de Unión Afirmativa, una ONG que trabaja por los derechos LGBTI. Es integrante del grupo asesor de la sociedad civil para ONU Mujeres América Latina y el Caribe desde 2018 en temas relacionados con derechos humanos, género y diversidad. Quiteria es licenciada en Educación de la Universidad del Zulia, tiene un diplomado en Traducción de la Universidad Metropolitana y es magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Ella es investigadora y escritora de varios informes relacionados con la situación de las personas LGBTI en Venezuela. Muchas gracias, Quiteria, por estar con nosotros hoy y para hablar sobre un tema tan importante para Venezuela y para todo el mundo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. En aras de respetar el tiempo y el espacio, pues voy a iniciar inmediatamente con una presentación, un pequeño texto que preparé y posteriormente, si tenemos tiempo para responder preguntas, pues encantada de ampliar la información que desee. Les voy a hablar de Unión Afirmativa y luego los retos que nosotros enfrentamos en Venezuela como defensores de derechos humanos. Unión Afirmativa es una asociación civil sin fines de lucro que existe desde el año 2000 y cuyo objetivo es dar a conocer en Venezuela los estándares internacionales de protección a las personas contra la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, y lograr el reconocimiento jurídico y social de sus derechos humanos. Unión Afirmativa, bueno, hemos buscado darle un vuelco a la defensa de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela y trabajamos todo el año porque entendimos que la discriminación debido a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género es un asunto de todos los días y por ende nos toca trabajar y promover los derechos humanos todos los días. Nuestras áreas de acción así lo establecen, es promover y defender los derechos humanos, documentar la situación, hacer incidencia nacional e internacional con los datos y la información que recabamos y cualquier otra actividad que sea afín a nuestros objetivos. En nuestra página web pueden encontrar todos los informes que hemos publicado desde el año 2011 para el examen periódico universal en sus 3 ciclos, para Naciones Unidas en las distintas evaluaciones por las que ha pasado el Estado venezolano y los informes que hemos entregado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, entendimos que la conversación debía ser con toda la sociedad y no únicamente entre organizaciones que trabajan por los derechos LGBTI. Hay que hacer una labor de cambio de paradigmas, derrumbar prejuicios, estigmas, y entonces iniciamos un proceso de formación y capacitación a nivel nacional en 2011 con los cuerpos policiales,
posteriormente con formación a comunicadores sociales, profesionales y estudiantes, una labor que yo inicié en el año 2014 y a partir de 2015 con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Desde 2020 hemos iniciado de manera muy tímida con algunas acciones humanitarias de manera directa e indirecta, con derivación en principio de algunos casos que comenzaron a llegarnos, como solicitud de alimentos, servicios en salud, servicios psicológicos y legales, y adicionalmente comenzamos a hacer donaciones de artículos para el COVID, copas menstruales para la salud y higiene menstrual de las mujeres, preservativos para la salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual. Y a finales de año abrimos unos grupos de apoyo para personas LGBTI y ir poco a poco creando espacios seguros, libres de discriminación. Esto gracias, y esto es importantísimo, a las alianzas que hemos hecho, en particular la alianza con ellas y alianzas que hemos establecido con otras organizaciones de la sociedad civil. Desafíos enfrentamos muchísimos. Los externos que afectan a toda la sociedad, obviamente el resto de la población, servicios básicos como falta de agua, apagones, fallas en el servicio de internet, transporte público, y otros asociados a la labor de defensa de derechos humanos, obstáculos legales en los registros, requisitos adicionales, persecución, señalamientos, acusaciones de terrorismo, corrupción, etcétera. Enfrentamos además los desafíos asociados al estigma y a la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género. Y posteriormente el estigma asociado a las ideologías políticas. Cualquier crítica que se le haga, que le hagamos al gobierno, inmediatamente somos tildados de opositores, con calificativos como agentes de la oposición, de derecha, golpistas, imperialistas, entre otros. Acoso en redes sociales también forma parte de esos desafíos que enfrentamos, algunos basados en los temas que abordamos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también los derechos de las personas del mismo sexo cuando nos toca hablar de matrimonio o la identidad de personas trans o inclusive la discriminación. También estamos agotados, sí, el agotamiento que surge de muchos años de hacer solicitudes ante las instituciones y no encontrar respuestas del Estado. Generan agotamiento y una sensación de derrota y desesperanza. A eso precisamente es que juega el gobierno, el cansancio. No responder nuestras demandas para que desistamos. En Venezuela las personas LGBTI no cuentan con ningún tipo de protección legal, real y efectiva. No solamente eso, sino que todavía se penalizan las relaciones entre adultos del mismo sexo en las Fuerzas Armadas con despido o prisión de 3 años. Por otro lado, la falta de recursos para trabajar, el tema relacionado con las personas LGBTI no es precisamente el que más recibe fondos, ni tampoco apoyo de la sociedad. A pesar de todo eso, adicionalmente encontramos también mucha resistencia para conseguir acuerdos con diferentes actores sociales, partidos políticos, empresas, centros de salud, escuelas y universidades. A pesar de todo esto, yo particularmente me siento satisfecha del trabajo que hacemos en Venezuela y la diversidad de nuestras actividades van desde crear un manual para la formación de periodistas a una guía para la recolección de información y datos sobre personas LGBTI, pintar un mural, la producción de videos, realizar un documental, realizar un concierto, caminatas, marchas, protestas, todo eso lo que hemos hecho en más de 20 años de trabajo. Denunciar los crímenes de odio que cada día cobran la vida de una persona por ser lesbiana, por ser gay o por ser una persona trans. La discriminación por razón de orientación sexual está presente en toda la sociedad y por ende es un asunto de todos. Todas y todos debemos trabajar juntos contra todos los tipos de discriminación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Quiteria. Y me encanta que mencionaste la necesidad de articulación con varios sectores, con varias organizaciones. Creo que este tipo de incidencia siempre es más eficaz, ¿no? O sea, cualquier campaña siempre es más eficaz si se hace algo en conjunto con otras
otras organizaciones y defensores en varios espacios. Ahora vamos a escuchar de Rafael, Rafael Uzcategui. Rafael es sociólogo, periodista y editor independiente. Desde el año 2006 es miembro de la ONG de Derechos Humanos Provea y desde 2015 es el coordinador general de Provea. Rafael también es cofundador de la radio web Humano Derecho y es creador de los podcasts Humano Derecho y Beneco. Sus últimos libros publicados son las compilaciones 2017, Año de Protesta en Rebelión, y Educación Anterior, una historia incompleta del punk venezolano. Y el más reciente es un libro llamado La rebeldía más allá de la izquierda, publicado en 2021. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros para esta conversación. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Wola y a todos ustedes por su interés en conocer sobre la situación venezolana. Yo soy Rafael Uzcategui y formo parte de una organización que tiene 34 años de trabajo en mi país, en Venezuela. Y lamentablemente tenemos todos los datos para afirmar que nos encontramos ahora en la peor crisis en materia de derechos humanos. Una crisis que tiene dos grandes áreas. En primer lugar, una profunda ausencia de instituciones democráticas en Venezuela. Y en segundo lugar, una emergencia humanitaria compleja que ha sido agravada por la pandemia de coronavirus en Venezuela, ¿no? Uno de los desafíos que estamos abordando como organización de derechos humanos tiene que ver con este riesgo que la crisis venezolana, que el conflicto en mi país se normalice, entre comillas, no solamente para la comunidad internacional, sino también para la población que está viviendo dentro del país. En este momento hay una profunda crisis de representación política y todas las encuestas indican que hay un amplio rechazo no solamente hacia las autoridades, hacia el gobierno de Nicolás Maduro, sino también contra los principales líderes de la oposición venezolana. Entonces, frente a ese desafío de continuar interesando sobre una conversación acerca de la situación de derechos humanos, nos hemos visto como Provea en la necesidad de promover, en primer lugar, nuevos temas para seguir visibilizando la situación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En segundo lugar, unos nuevos enfoques, ¿no? Es decir, no solamente hablar sobre las violaciones al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, a los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también intentar hacerlo desde unos enfoques novedosos que mantengan el interés tanto a lo interno de Venezuela como fuera del país sobre lo que sucede en Venezuela. Pero en tercer lugar, también hemos asumido hablar desde otros lenguajes sobre la situación de derechos humanos. Es decir, no solamente realizar informes técnicos, informes con datos y estadísticas sobre la situación de derechos humanos, sino también hacerlo desde lenguajes de la cultura para que otras audiencias, otros auditorios se interesen sobre la situación de la dignidad humana de los venezolanos. Es decir, hemos utilizado la música, el arte, la poesía, la fotografía, el cómic, por ejemplo, para difundir contenidos en materia de derechos humanos. Como un ejemplo, tenemos que los dos informes realizados por la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela los hemos difundido utilizando el lenguaje de la ilustración, del cómics, para que algunos de los datos y los resultados de este organismo internacional de Naciones Unidas puedan ser conocidos por amplias audiencias dentro de Venezuela. Entonces, esa estrategia la hemos llamado todos los derechos por todos los lenguajes. Pero a nivel internacional, no solamente que sean los gestores culturales los que hablen sobre la situación de Venezuela, sino que también hemos intentado incluir al país en discusiones regionales sobre temáticas específicas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la situación relativa a la minería y al extractivismo. Tenemos un caso conocido en Venezuela llamado el Arco Minero del Orinoco, y para seguir
hablando sobre Venezuela, lo que hemos hecho es hablar sobre temas comunes, incluyendo ejemplos venezolanos en esa conversación regional. Pero en segundo lugar, en este momento, luego de 20 años de conflicto dentro de Venezuela, de erosión de la democracia y del surgimiento de una emergencia humanitaria compleja, también estamos sistematizando, estamos haciendo un documento sobre lo que hemos hecho como movimiento de derechos humanos para enfrentar esta profunda crisis, las lecciones aprendidas en la defensa de la dignidad humana, pero también en la defensa del espacio cívico. Entonces, y esto lo queremos compartir, que es un trabajo que estamos haciendo en este momento, lo queremos compartir con otras organizaciones de la región que también están enfrentando diferentes amenazas a la democracia y al espacio cívico. ¿Qué es lo que hemos hecho bien dentro de Venezuela, pero también los errores que hemos tenido y algunas reflexiones sobre estrategia en materia de derechos humanos para enfrentar esta erosión institucional a la democracia y las violaciones a los derechos humanos? Así que frente a esta situación de normalización, entre comillas, de la crisis venezolana, seguimos pensando cómo seguir promoviendo articulación, coaliciones, organizaciones nacionales y regionales para seguir hablando sobre los temas venezolanos de una manera novedosa y también para divulgar situaciones que han sido poco conocidas, poco investigadas y poco documentadas, para seguir que la situación de mi país, de Venezuela, no desaparezca de los titulares y que además continúe generando la atención de la comunidad internacional. Porque, con esto quiero ratificar y finalizar mi intervención, ha sido precisamente la atención de la comunidad internacional y la actuación de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos la principal contención que ahora tenemos contra el autoritarismo dentro de Venezuela. Esos informes, las opiniones públicas, las preguntas hechas en las diferentes declaraciones han contribuido a que en Venezuela se salven vidas, que personas dejen de ser torturadas, de que personas recuperen su libertad y que las autoridades venezolanas tengan un alto costo político en aumentar de intensidad las diferentes violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Sí, me encanta, como mencionaste, la importancia de buscar maneras innovadoras de no solo documentar las violaciones de derechos humanos, sino crear una cultura de respeto de los derechos humanos y promover la idea de ser defensor en varios espacios. Ahora le voy a dar la palabra a Venus Fadul. Ella es activista y defensora de los derechos humanos de la mujer con más de 10 años de experiencia. Ella es abogada y tesista de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, así como locutora y comunicadora profesional. Es fundadora y directora de la ONG 100% Estrógeno, que se dedica a informar, educar y cuestionar la realidad, visibilizando los derechos humanos de la mujer. Venus, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, sobre todo porque nuestra organización y nuestro rango de acción es en el estado Mérida, un pequeño estado del oeste de Venezuela, donde no tenemos los tantos accesos u oportunidades que se pueden tener desde la capital, y eso es una realidad de un país centralizado. No es algo nuevo, sino algo que se ha incrementado. Bueno, bien lo dijo Geoff cuando nos presentó. Nosotros nos encargamos de informar, educar y cuestionar. Ese fue el lema desde el principio, porque también escuchando un poco a Rafael, tal cual veíamos que uno de los grandes problemas para visibilizar los derechos humanos de las mujeres era la manera de decirlo, porque en este país se vendió muy bien la idea a nivel mediático de que no era un problema principal, y de hecho los derechos humanos de las mujeres desde hace relativamente muy poco, a medida que se ha incrementado el espacio cívico de organizaciones feministas, es que se ha visto más la realidad de lo mal que están los derechos humanos de las mujeres y cómo se ha agudizado con la crisis. Digo se ha agudizado porque siempre han estado muy mal. Si bien hemos alcanzado algunos derechos, ha sido algo más simbólico que en los hechos y en el derecho, en el ejercicio del derecho propiamente.
Bueno, para nosotros también es un honor y una gran responsabilidad estar acá, porque creo que somos la organización más nueva y más chiquita de entre todas las que están acá, que tienen gran recorrido y experiencia. Apenas nosotros tenemos 3 años de fundada, desde el 2019, pero nos han tocado grandes desafíos. Nosotros en la organización principalmente decidimos trabajar la participación política de la mujer a través de la campaña La Segunda en la Política, que de ahí se derivaron los talleres La Segunda en la Política. Eso nos ha permitido acercarnos cara a cara con las mujeres de los partidos políticos, y quisiéramos que fuera con todas las mujeres de los partidos políticos, y darnos cuenta que hay algo en común en todas. No importa el partido que sea, no importa la polarización, todas son víctimas de violencia política, y eso es lo que principalmente impide que asuman los espacios de poder que tienen, los espacios que ellas mismas han construido en sus liderazgos, en sus comunidades, y que lo hemos reflejado en los números que por supuesto han registrado Naciones Unidas, ONU Mujeres, el CEPAL, etcétera, y que nosotros lo hemos ido poco a poco registrando acá en Venezuela, las diferentes organizaciones, cuando vemos la poca representatividad que hay de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Vemos la última asamblea con un 33% de diputadas principales, la asamblea, como les guste a las personas, sea la paralela, una o la otra, de cualquier manera, la otra tiene 23%, son muy bajas. Es casi un absurdo en un país donde el 50% de la población son mujeres netas y votantes, y no solo eso, sino un país donde las mujeres ejercen el liderazgo de base. Pero a la hora de poder acceder al poder real, se encuentran con una gran violencia política que son, yo no diría incapaz, pero se dificulta demasiado que la denuncien y que la puedan confrontar por sí solas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos, lamentablemente en este país, gracias a la polarización, a la emergencia humanitaria compleja, entre toda esa complejidad del contexto que tenemos, a algo que aquí repetimos mucho, la coyuntura. Ahorita no es conveniente, no denuncies, no digas, y eso ha hecho que ate de manos a la gran mayoría, si no a todas, me atrevería a decir, mujeres dentro de los partidos políticos, evitando que puedan acceder a lo que naturalmente les corresponde como lideresas y como mujeres que trabajan en las bases de la sociedad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en una de las crisis más grandes, nos encontramos fuera de una estructura democrática, y si no tenemos mujeres, tampoco vamos a tener democracia, sea que siga el régimen actual o que cambiemos de gobierno, porque la situación de las mujeres y de las mujeres políticas es grave, y eso sobre todo lo vemos visibilizado cuando vamos a las estructuras jurídicas. Nos ha tocado 2 casos muy graves. Uno es el de la defensora, que estuvo detenida por interrumpir el embarazo de una niña de 13 años que fue violada, y que afortunadamente el caso terminó con la libertad de esta defensora, y que además también debo agregar que fue gracias a la articulación de toda la sociedad civil, y que por primera vez vimos cómo firmaron y cómo unida la sociedad civil puede realmente realizar cambios, porque vimos que con este caso firmaron y estuvieron al pie del cañón muchísimas organizaciones de diferentes tendencias políticas. Entonces sí se puede, y especialmente esto evidenció cómo las mujeres, cuando se unen y articulan sin importar la tendencia política, se puede obtener cambios. También hay otro caso muy grave, y esto, insisto, se ve materializado por la ausencia de mujeres en espacios de poder y ausencia de mujeres con perspectiva de género, que hace imposible la aplicación de las pocas leyes que tenemos para la defensa de los derechos humanos de la mujer, porque simplemente no hay formación para eso, y nuestras estructuras culturales lo limitan aún más. Entonces, esto no es algo que viene de la crisis, esto es algo que se ha agudizado en la crisis, y es muy importante que los actores internacionales lo entiendan. Y es muy crítica las situaciones de las mujeres. Las mujeres en este país son juzgadas por ser mujeres, como tenemos el caso de Naybelis Noel, una chica que tiene 3 años detenida, presa, está siendo procesada por comisión por omisión, es decir, por la muerte de su hijo, quien murió, fue asesinado en manos de su pareja, pero ella, por ser madre, está siendo procesada. Así es que se aplica la justicia en Venezuela hacia las mujeres. Y esto es una situación que es sumamente grave y que está muy lejos de ser primera plana, porque está fuera de los temas polarizados, pero que evidentemente afecta al 50% de la población en Venezuela.
Muchas gracias. Sumamente importante ese último punto, y importante resaltar qué tan fundamental es ese tema de visibilidad, no solo en Venezuela, sino en muchos espacios de incidencia internacional también. Ahora tenemos con nosotros, por último, pero definitivamente no menos importante, tenemos a Mariela Molero. Mariela es abogada egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, posteriormente magíster en Ciencias Jurídicas Militares, y actualmente es docente universitaria y asesora nacional de la Asociación Civil KPKP, una organización que protege y defiende los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela. También es conferencista y articulista nacional e internacional. Mariela. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estos espacios que nos permiten llegar a muchísimas personas, y estamos conscientes de la calificada audiencia que estamos teniendo. En nombre del señor Armando Óddola, le agradecemos a ustedes por organizar este gran conversatorio. Lo primero que debo indicar que los defensores de derechos humanos somos un tejido social activo presente en Venezuela. Como gran desafío, en el caso de quienes somos defensores de derechos humanos, es el riesgo de poder ser individualizados e imputados como colaboracionistas o agentes desestabilizadores del Estado venezolano, ello conforme a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y en el punto del desafío como víctima de derechos humanos está ese temor, ese riesgo de ser revictimizado y de las represalias que puede tener aportar información para que organizaciones de la sociedad civil puedan elevar esa voz a instancia internacional y pueda ser investigado y sancionado un funcionario del Estado venezolano. Como gran reto y desafío que tenemos en el terreno es que la promoción y defensa de los derechos humanos tiene que ir coordinado con un trabajo humanitario. Y como organizaciones no gubernamentales, como ciudadanos venezolanos y ciudadanos del mundo, considero que todas las organizaciones de la sociedad civil debemos tener un trabajo coordinado en búsqueda de un mismo fin, a pesar de que tengamos líneas de investigación diferentes. En Venezuela se necesitan recursos para poder difundir la formación en derechos humanos y de esa manera permitir la progresividad de las violaciones de los derechos humanos. Creo que si educamos en derechos humanos vamos a tener un mejor ciudadano, y estas situaciones que vemos con personas torturando a otras se puede mitigar. Y creo que es muy importante las campañas de difusión y de visibilización del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que educar muchísimo. La Asociación Civil KPKP es una organización indígena, es una organización que tiene 16 años en el terreno. Todo nuestro equipo se encuentra dentro de Venezuela y es nuestra carta de presentación. Dentro de los trabajos que tenemos como organización se encuentran numerosos, pero me voy a puntualizar en datos y cifras muy específicas. Hemos investigado la migración del pueblo guarao procedente del estado del Tamacuro hacia la República Federativa de Brasil. Aproximadamente 6.500 guarao con 15 refugios de acogida para indígenas guarao, y debo mencionar que están ubicados en los estados del norte y noroeste de Brasil. ¿Por qué migra un indígena? El indígena está migrando por hambre, por necesidad, por la presencia de violencia dentro del hábitat y territorio indígena. Ellos lo pueden encontrar disponible en nuestra página web, kp-kp.org, donde tenemos disponibles numerosos informes y los pueden descargar y hacer propio. Ese es un trabajo de investigación sobre la migración forzosa guarao del año 2021.
Cuando hablamos de violencia en los territorios indígenas, voy a irme con el estado Amazonas porque estamos ubicados actualmente como eje de investigación en los estados Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. En el caso de Amazonas, el municipio más violento porque reporta el mayor número de muertes es el municipio Atabapo, donde se encuentran dispersas, contabilizadas más de 30 minas dentro y fuera del Parque Nacional Yapacana. Nuestra organización presentó el pasado 2021 una solicitud de medida cautelar para proteger a este parque nacional, que es pulmón del mundo, y actualmente nos encontramos bajo estudio y continuamente el área legal como estrategia ha enviado información, actualización, porque cada día que pase aumenta, se incrementa la actividad minera y desde luego la devastación y la degradación ambiental es incalculable. Cuando puntualizamos para el estado Bolívar, los municipios más violentos son el Callao, Rocio y Sifonte, donde la principal actividad es la minería. En relación a la violencia física contra los indígenas, en el estado Amazonas es de un 100%, en el estado Bolívar un 66% y en el estado del Tamacuro un 33%. Si nos vamos a los derechos económicos, sociales y culturales, que es una de las principales líneas de investigación de la Asociación Civil KPKP, como el primer y único observatorio de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, tenemos que el niño y adolescente indígena deja de estudiar, que está enfocado en el derecho a la educación porque tiene que trabajar. En el caso del estado Amazonas es un 80%, 60% para el estado Bolívar y un 40% para el estado del Tamacuro. Un dato curioso es que en el Callao, estado Bolívar, la mano de obra que está en los molinos de procesamiento de oro, en un 45% es niños y adolescentes, entre indígenas y no indígenas. Estos datos fueron obtenidos por nuestro equipo de investigación en el último informe, año 2021, sobre las violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas, igualmente disponible en nuestra página web. Sucesos numerosos, desafiantes a lo largo de 16 años, pero me voy a referir a un suceso de octubre del año 2020 con relación a el contrabando de material estratégico, que es un delito en este momento en Venezuela muy sancionado. 10 embarcaciones cargadas de combustible atravesaron el río Sipapo en el estado Amazonas, donde iba ese combustible para minería ilegal al sector conocido como el Guayapo. La Guardia Territorial Indígena se apersonó al lugar y trató de mediar para que esas embarcaciones no siguieran su curso. Fueron amenazados de muerte y todo ese combustible fue a parar para el sector El Guayapo. Existe en Venezuela y se requiere recursos, hay que visibilizarlo, la activación de la Guardia Territorial Indígena de pueblos, muy puntualmente hago mención del pueblo Pemón del estado Bolívar, y en el caso del pueblo Piaroa a partir de febrero del año 2020, motivado a la presencia de hombres con acento extranjero fuertemente armados en hábitats y territorios indígenas. A todos estos desafíos, temores, riesgos, se suma el Sindicato de la Muerte, que es el sindicato minero, que es un grupo, grupos de delincuentes comunes, pero muy bien estructurados, conforman ejércitos fuertemente armados, y a ellos se suma la presencia de agentes irregulares extranjeros en territorio venezolano, violando la soberanía nacional. El fenómeno migratorio afecta principalmente a los jóvenes indígenas, y debo mencionarle a la audiencia que agradecemos que hoy nos acompañen y que puedan visibilizar nuestro trabajo conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica sobre Pueblos y Comunidades Indígenas. A partir de los 50 o más, el indígena se considera un adulto mayor. Y cuando tenemos la migración de nuestros indígenas, se nos va el acervo cultural, la espiritualidad, la sagralidad y todo lo que tiene que ver con la cosmogonía. Y allí está implícita la mujer indígena mañana, que es 8 de marzo, y que estamos constantemente observando Día Internacional de la Mujer,
pero hay que voltear la mirada hacia la mujer indígena y la niña indígena, que en este momento se le está violentando su cosmovisión, su forma de ver la vida, su hábitat, sus tierras indígenas, y lleva implícito una violación espiritual. Y tiene además la triple discriminación: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos van a encontrar en todas: Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, como ACKPKP, y visitar desde luego nuestra página web, donde tienen numerosos informes y pueden encontrarnos a través de kp-kp.org, y para cualquier contacto con el presidente de la organización, el cual está muy agradecido por esta extensión que nos han realizado, el señor Armando Óddola, pueden comunicarnos a través de +58 0412 796 6164, y este número sí lo tuve que leer porque no me puedo equivocar. Muchísimas gracias, Yaquera Marais. Muchísimas gracias. Bueno, sí, nosotros estaríamos pues, muy interesados en ponerles a cualquier persona que esté participando en esta conversación hoy. Sería un gusto para nosotros ponerlos en contacto con cada panelista, con cada organización, cada defensor que está trabajando en el terreno en Venezuela. Ya tenemos varias preguntas de la audiencia. Así, y yo tenía unas preguntas también, pero a lo mejor, para no extenderme, quería entrar un poco con ustedes con un tema que me parece fundamental, y es el tema de tareas básicas que hace cualquier ONG del mundo. O sea, Amnistía Internacional acaba de publicar un excelente informe que documenta la represión selectiva de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Así que quería preguntarles cómo operan en este entorno, además de la criminalización de defensores. ¿Cómo manejan las dificultades básicas que existen en Venezuela? Varios de ustedes mencionaron las dificultades de registrar una ONG. ¿Cómo manejan, cómo operan en un ambiente autoritario en el cual los derechos pues están siendo vulnerados constantemente? A lo mejor empezamos con Diana y seguimos el mismo orden. O sea, si me pueden dar como una respuesta de unas palabras. Me encantaría escuchar de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son como los desafíos básicos que quizás nosotros mismos de la comunidad internacional como simplemente no se nos ocurra? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, y cada organización tendrá su experiencia particular propia desde la zona donde se encuentre. Y bueno, Quiteria lo mencionaba, de que hay mucho en este contexto tan retante, como no es solamente la emergencia humanitaria compleja con las carencias de servicios públicos que nos afectan a todos, falta de electricidad, falta de agua, gas doméstico, entre el resolver las cosas del día a día, o como lo puede ser preparar un alimento, hasta lo que es el contexto de toda la amenaza y la persecución que existe hacia los defensores de derechos humanos. Desde CODES nuestro trabajo ha sido siempre apoyarnos en la legitimidad de lo que son los reclamos que hacen las ONG, que nacen desde los derechos humanos. A través de nuestras plataformas y a través de los trabajos que nosotros publicamos, los informes y las distintas acciones, como los eventos que realizamos, como la Feria de Derechos Humanos, o acciones comunicacionales puntuales como campañas, incluso canciones que se realizan en base a la situación de derechos humanos. Lo que se busca es contrarrestar la narrativa de que en Venezuela no está pasando nada. En Venezuela sí están pasando cosas, en Venezuela no se ha arreglado,
En Venezuela la situación es más difícil aún para las poblaciones vulnerables, tanto para la población indígena como para la población que se encuentra más lejana de la ciudad. Y en base a eso se realiza el trabajo, y se realiza un trabajo con las uñas, se realiza un trabajo en realidad que nace del corazón, porque evidentemente aquí la situación en general no es sencilla. Muchas gracias. Quiteria, creo que fuiste tú que mencionó el tema del registro, ¿no? Sí, porque son varias organizaciones bueno, que hemos manifestado esas dificultades para dos cosas: el registro de nuevas organizaciones y la actualización de las juntas directivas de otras organizaciones ya pues, existentes desde hace rato. ¿Qué estamos haciendo? Trabajar en alianzas. Eso ha sido muy importante para nosotros. Saber que necesitamos unirnos en nuestros objetivos. Objetivos democráticos, objetivos de logro de paz. Y que hay grupos de personas que se benefician del trabajo que nosotros hacemos. De manera que lo que ha sido clave son las alianzas, saber que no hay necesidad de competir entre nosotros, porque esa no es la idea. Y otra cosa más en el plano personal laboral, saber que nos debemos cuidar nosotros primero para poder ayudar a otros. Así como cuando uno se monta en un avión y te dicen, primero te colocas tu mascarilla y después es que puedes apoyar a otro. Bueno, eso hemos pasado por eso también, por entender los procesos de autocuidado y el cuidado de nuestra salud mental. Para nosotros tomar las energías y poder seguir ayudando a alguien, y además enfrentar la inacción del Estado y, bueno, sí, la opacidad y la poca voluntad que hay de responder y resolver problemas. Eso creo que ha sido las tres cosas claves. Gracias. Gracias. Rafael, te quería hacerte esta pregunta porque, bueno, creo que mencionaste en tu intervención la importancia de la creatividad, ¿no? ¿De qué manera han adoptado estrategias creativas enfrentando estos desafíos? Sí, yo creo que una de las cosas que hemos hecho es incorporar al movimiento de derechos humanos a personas que no se veían a sí mismas como tales, ¿no? Por ejemplo, dueños de librerías, gestores culturales, artistas plásticos, poetas, músicos, gente que a través de su labor y de su trabajo también puedan hablar sobre la situación que ocurre dentro del país, puedan promover contenidos en materia de derechos humanos. Y eso yo creo, y esa diversificación de las personas que hablan sobre la situación del país también aumenta la cantidad de personas de auditorio, ¿no? Es decir, no son ni los voceros políticos tradicionales, ni son los defensores de derechos humanos. Cuando un músico venezolano habla sobre la crítica situación del país, seguramente ese mensaje le va a llegar a otros músicos de otros países de América Latina. Yo quisiera agregar también que un desafío importante que hemos tenido, no es un secreto que Venezuela es hoy dentro de la región el emisor de una cantidad importante de migrantes de manera forzada. Y hemos tenido que pensar cómo generar condiciones materiales, simbólicas y humanas para que los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela decidan no salir de Venezuela, ¿no? Quedarse dentro del país a continuar realizando su trabajo. Y por un lado sabemos que esos son recursos para que las organizaciones y los activistas, especialmente de las organizaciones menos conocidas, puedan realizar su trabajo, pero también hay una dimensión que hemos aprendido, que la habló Quiteria, sobre el apoyo psicoemocional, ¿no?
de los propios defensores de derechos humanos, y además del reconocimiento simbólico a su trabajo, que sean reconocidos por la sociedad, la importancia del trabajo que realizan. Y es por eso que esos premios o esos reconocimientos que hacen algunas embajadas a los diferentes defensores de derechos humanos son muy importantes, porque elevan la importancia social que pueda tener el trabajo en defensa de los derechos humanos en estos momentos en el país, porque es una profesión poco entendida, ¿no? Cuando te preguntan cuál es tu profesión y uno dice defensor de derechos humanos, en una situación de no crisis es poco comprendida cuál es tu trabajo, pero ahora precisamente en este momento de profunda emergencia dentro de Venezuela, pues creo que se ha comenzado a reconocer ese trabajo que realizan los defensores, y por supuesto eso es para la moral y para el ánimo, para la autoestima de muchos defensores, eso es muy, muy importante, tener ese reconocimiento social, simbólico, y también de los aliados nacionales e internacionales. Gracias. No, gracias, sí, un buen punto. Alguien que respeto mucho me dijo una vez que ser defensor de derechos humanos no es una profesión, es una vocación, ¿no? Y tal como dices, cualquier persona puede ser un defensor de derechos humanos, ¿no? Bueno, quería darte la oportunidad de responder a esta pregunta y también quizás preguntarte un poco más allá de los desafíos logísticos y los desafíos represivos de trabajar en el contexto venezolano, ¿cómo siguen ahí? ¿Qué te da esperanza en este momento? Y pues, ¿qué te motiva seguir en adelante ese trabajo fundamental que hacen? Bueno, como lo dijeron los compañeros, es que el problema es que esto es algo de vocación. Entonces, incluso uno a veces quiere salir corriendo, pero la naturaleza no te deja. Y tiene un caso y te llama y lo otro y hay compromisos. Entonces uno lo hace con miedo, pero lo hace. Porque es mentira que no existe el miedo. O sea, de hecho, participar en este espacio uno lo hace con miedo. Sobre todo los que somos más chiquitos, estamos en el interior del país, no representamos ningún interés político de ningún lado, pero si tocamos y exponemos situaciones graves del sistema de justicia o situaciones graves que están pasando dentro de los partidos políticos y nos volvemos incómodos para ambos bandos. Entonces, pero al fin y al cabo, ese es el trabajo, porque si vamos a seguir en lo mismo, maquillando una realidad, pues no tiene sentido. Y creo que, bueno, lo más difícil es eso, es vivir con esta vocación, tratar de entender esos autocuidados. Es muy frustrante a veces este trabajo, a veces muy satisfactorio, entonces uno trata de equilibrar eso, y como dices tú, bueno, más allá de lo logístico, a eso agrégale que uno vive en el interior del país, donde por lo menos el estado de Mérida se ha visto muy afectada con la crisis de la gasolina, la crisis económica, con respecto a la providencia administrativa que nos criminaliza totalmente, los impedimentos de poder siquiera logísticamente hacer algo con tranquilidad. La ejecución de los proyectos se vuelve más cuesta arriba, en fin. Pero bueno, más allá de eso, uno está acá porque, bueno, es la decisión de vida. Siempre he dicho que tenemos algo, nos falta un tornillo, pero aquí seguimos con miedo, pero seguimos haciendo porque fue el camino que se escogió y uno tiene que asumirlo con sus pros y sus contras. Excelente. Mariela, te veo con la mano levantada. ¿Querías agregar un punto? Bueno, yo pienso que algo muy, pero muy importante de las organizaciones de la sociedad civil es tener credibilidad. En relación al equipo CAPE, nosotros mismos nos protegemos porque somos una organización que a lo largo de los años hemos consolidado un respeto dentro de las comunidades indígenas, y eso lo notamos cuando vamos a instituciones locales, cuando llega CAPE a hablar con un defensor del pueblo, hablar con un director de apoyo y asistencia integral indígena, cuando vamos a una SODI de un estado a plantearle que hay una situación con grupos subversivos dentro de territorios indígenas y somos recibidos y escuchados, hay un respeto para la organización. Nosotros somos un equipo en el terreno. En los próximos días, cuestión de semanas, vamos a ir, nos vamos a internar a comunidades indígenas a hacer trabajo de investigación
y pienso que eso es algo muy importante, conocer a quienes nosotros defendemos y que ellos conozcan que nosotros estamos visibilizando, documentando y que tenemos esa vocación de servicio. Parte de nuestro equipo es indígena, domina los idiomas indígenas, porque cuando trabajamos con poblaciones vulnerables tenemos que dominar esa parte tan vital para saber a quiénes nosotros estamos defendiendo. Y el equipo KP es un equipo que te voy a decir una frase venezolana, es un equipo todoterreno para las situaciones que se presenten, y creo que eso es lo más importante y es una de las fortalezas. Riesgos muchísimo, pero se asumen porque la defensa de los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, reviste riesgos, incluso de la propia vida. Hay muchos defensores de derechos humanos que han muerto como consecuencia de realizar su labor, y pienso que lo más importante es esa fortaleza, ese músculo que se ha creado en Venezuela a pesar de las circunstancias. Las organizaciones de la sociedad civil están diciendo presente y se están enfrentando a muchísimas vicisitudes, pero estamos presentes en el terreno y por supuesto necesitamos muchísimo apoyo y esperamos que no nos dejen solos. Buenísimo. Tenemos varias preguntas ya. Incluso una que se trata del papel de la comunidad internacional. Y es una pregunta importante. O sea, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional en la respuesta a la situación en Venezuela? ¿Cómo ven procesos como la investigación de la Fiscalía de la CPI, otros espacios internacionales? O sea, ¿cómo ven esa relación entre los que estamos afuera y ustedes que están trabajando en el terreno? Y aquí quería invitar a Cristina pues a hablar un poco sobre esto en su experiencia como coordinadora de redes y activismos de CEPAS. Cristina, ¿cómo ves esa pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Jeff. Me voy a referir, creo que a dos niveles. El primero, que estaba contenido en la pregunta original en el chat, sobre el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil desde la comunidad internacional, y después a lo que mencionas de cómo debe ser o cómo consideramos desde CEPAS que debe ser esta relación. A ver, tenemos que ser conscientes de que ha habido una instrumentalización significativa de algunas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela desde ambos polos políticos, y que se ha promovido la creación de, no puedo sino llamarlas falsas, organizaciones de la sociedad civil, precisamente como en un proceso de lavado de cara, ¿cierto? Por parte de todas las facciones políticas en Venezuela. Y nosotros no podemos contar con que sea la comunidad internacional, las organizaciones internacionales, cuya membresía fundamental son los estados, quienes hagan la tarea de determinar si las organizaciones con las que están tratando son o no están siendo instrumentalizadas, son o no son agentes políticos. Y para eso, con lo que contamos las organizaciones, como lo mencionaba Mariela hace poco, es con nuestra credibilidad, con nuestra independencia, como decía Venus, con hacernos incómodos para todo el mundo y denunciar las violaciones de derechos humanos y las agresiones siempre, de donde vengan. Esa es la manera en la que podemos presentarnos para tratar de jugarle en contra a esta realidad que es este financiamiento que existe por parte de algunas organizaciones internacionales a organizaciones de la sociedad civil que han sido instrumentalizadas como herramientas de las facciones políticas. Por otro lado, en cuanto a la relación que creemos debe existir entre la comunidad internacional y este trabajo que se está haciendo en el terreno, diría yo dos cosas muy sencillas. La primera, volviendo al llamado que hacía al inicio y a mucho de lo que han comentado los defensores hoy sobre el trabajo en alianza, sean parte de esta alianza. La fatiga viene del hecho de pensar que se han promovido soluciones políticas y estas no se han dado, pero sí hay actores trabajando en el terreno y sí hay actores solucionando en sus pequeños espacios las necesidades, desde la documentación hasta en algunos casos de ayuda humanitaria, de las poblaciones con las que trabajan. Este es el actor que sigue trabajando en y por Venezuela
y al que nosotros consideramos que se debe apoyar, por supuesto. Y en ese sentido, y por ese motivo, promovemos el no abandono de los espacios, ni en la política nacional, ni en los espacios de incidencia internacional. Es una falsa dicotomía la de participar en estos espacios versus legitimar a un gobierno que gobierna en el país. Abandonar espacios es una herramienta que no ha surgido efecto y por ese motivo estamos aquí. Y si nosotros no estamos abandonando los espacios, la apuesta es a que quienes nos escuchen no lo hagan tampoco, sino que nos acompañen en esa actividad de incidencia y a ser parte de esas alianzas y esas redes que son desde información hasta seguridad para los defensores de derechos humanos en Venezuela. Gracias, Cristina. También, o sea, mencionaste la búsqueda de soluciones políticas a la crisis en Venezuela. Todos me imagino que hemos leído en los últimos días sobre pues, una supuesta visita de algunos funcionarios internacionales a Venezuela. Se ha especulado de que se podría reactivar las negociaciones que empezaron el año pasado en México, que fueron abandonados por el gobierno de Maduro. Quería preguntarle a ustedes, de ser cierto, digamos que si se reactiva esas negociaciones, ¿cómo ven la importancia de un mecanismo de participación social en esas negociaciones? O incluso, ¿qué más les gustaría ver de ese espacio si es que realmente va a avanzar en el futuro? Rafael, ¿quieres empezar? Gracias, Geoff. No, nosotros valoramos muchísimo desde Provea que se genere cualquier espacio de diálogo, de interlocución, de negociación, como lo queramos denominar, entre el gobierno venezolano y los representantes del campo democrático, ¿no? Como organización de la sociedad civil, nosotros no queremos estar sentados en la mesa de negociación, pero lo que sí queremos es que los temas que nosotros trabajamos, que las recomendaciones que nosotros emitimos y los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sean conversadas, estén presentes dentro del temario, ¿no? Porque nos parece que cualquier acuerdo que intente reinstitucionalizar a nuestro país tiene que tener un componente importante en materia de derechos humanos, porque creo que eso es lo que genera un consenso entre los venezolanos, el respeto a la Constitución de 1999, pero en segundo lugar, como dice esa Carta Magna, el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos. Así que desde Provea nosotros valoramos muchísimo que se abran todos los espacios posibles de negociación, de conversación. Nos toca a nosotros, las organizaciones de derechos humanos, generar espacios de diálogo a diferentes niveles de la sociedad, porque es importante ese diálogo del liderazgo político, pero también ya nosotros hemos promovido y seguiremos impulsando conversaciones y espacios de encuentro entre los venezolanos a diferentes niveles para que también se generen canales de participación por parte de las diferentes autoridades. Muchas gracias. Gracias. María, la tengo con la mano levantada todavía. No sé si es de la última ronda o quieres agregar algo. Sí, se quedó arriba. Ah, okay. Bueno, pero aprovechando la oportunidad, yo considero que todos los espacios de entendimiento son importantes y la solución de los problemas en Venezuela se deben resolver en Venezuela. Desde luego, la comunidad internacional tiene un rol protagónico importante porque sirve de mediador, de conciliador entre esas diversas posiciones. Pero yo considero que las organizaciones no gubernamentales debemos defender esos espacios tan visibles. En el caso de nuestra organización, la Asociación Civil KPKP, goza de esa neutralidad que es necesaria, porque cuando nosotros defendemos indígenas, hay indígenas que tienen una afiliación política y sin embargo respetan el trabajo de la organización. Considero que eso es muy importante para la credibilidad
no marcar dentro de los espacios de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, que juega un rol muy representativo en este momento, una tendencia política, porque para eso están los partidos políticos, los dirigentes políticos, y esos son los espacios que ellos deben ocupar, pero desde nuestras posiciones lo que debemos hacer es trabajar por promover, por defender, por visibilizar, documentar y por tratar de mitigar esas situaciones que vulneran los derechos humanos. Entonces considero que todo espacio que se busque para llegar a acuerdos que le permitan al pueblo venezolano que está dentro de Venezuela y la gran cantidad de venezolanos migrantes en este momento, conforme a cifras de ACNUR, aproximadamente 6 millones de venezolanos que están sufriendo xenofobia, sobre todo en países suramericanos, puedan retornar a su amada Venezuela y podamos construir no el país que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres, sino un mejor país. Y nosotros estamos muy esperanzados que Venezuela supere esta crisis y que tengamos, bueno, una gran nación y que podamos verla crecer y formemos parte de ese crecimiento. Gracias. Venus. Es muy importante, si bien ya lo han reiterado varios compañeros, que quede claro que las organizaciones no somos partidos políticos ni tenemos intereses en partidos políticos. Siempre lo reitero en los talleres a mujeres de partidos políticos y les digo, todas están en la misma situación de vulnerabilidad, no importa la tendencia, no importa si es un polo u otro, un partido con alguna fachada u otra, y es demasiado importante. ¿Por qué? Porque sí quieren utilizarnos una facción u otra, y eso evita, y a muchas organizaciones también, no es secreto para nadie, que lamentablemente han nacido de esta polarización y vienen ya con el amparo de ciertos partidos políticos, y eso les quita legitimidad y también enloda el trabajo que hacemos las personas que desde siempre lo hemos hecho desde la independencia. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Yo soy muy, muy celosa cuando eso, de hecho, hay chicas de oposición que no les gusta que yo le diga que están en la misma situación que las mujeres del gobierno, con sus matices, pero en cuestiones de derechos humanos de las mujeres es lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque la misoginia es lo mismo en este país, que en este caso es el terreno que nosotros abordamos. Igual que en la criminalización de la mujer por ser mujer, todas, y me incluyo, todas estamos en la misma situación y todas corremos los mismos riesgos. Entonces es muy importante siempre conservar y solidificar esa credibilidad, como hablaba Mariela, en el terreno, que lo puedan verificar, porque no somos instrumentos de los partidos políticos independientemente de nuestras creencias personales, y mucho menos de los partidos políticos actuales, ni de un lado ni de otros. Gracias. Diana, te veo con la mano levantada. ¿Quieres agregar algo al punto esto del papel de la sociedad civil en la posibilidad de reiniciar estas negociaciones? Sí, precisamente era para decir que se agradece la mirada a Venezuela de parte de la comunidad internacional, porque en este contexto de emergencia ya sostenida que hemos tenido por años, pasa lo que pasa con todas las emergencias humanitarias, que se olvidan y se estancan. Entonces, en ese sentido no lo podemos permitir, y desde la sociedad civil el rol que nosotros tenemos primero tiene que empezar a ser reconocido, tanto a nivel de los actores políticos como a nivel de la comunidad internacional, que gracias a todo el trabajo que se ha hecho desde el Movimiento Nacional de Derechos Humanos se conoce la situación de Venezuela, pero entonces estos espacios de diálogo ayudan a que se pongan en la mesa las necesidades que actualmente tiene el país, y específicamente en el contexto de la emergencia humanitaria compleja, que se garantice el trabajo humanitario, que en Venezuela no lo podemos dar por sentado. Ha habido detención de trabajadores humanitarios, no se han actualizado ni se publican las cifras reales de lo que, cuál es el impacto de la emergencia humanitaria compleja, porque en base a eso es que se puede construir una respuesta que en realidad aborde cuáles son las poblaciones realmente vulnerables, cuál es el rango de acción que necesitan estas respuestas para ser
realmente efectivas. Entonces, estos temas siempre tienen que hablarse, estos temas tienen que exponerse a la luz pública. Y desde la sociedad civil, desde CODES, nosotros también apoyamos cualquier esfuerzo que se haga para precisamente hacer visibles estas cosas. Listo. Pues muchas gracias, Diana. Nos quedan solo 4 minutos de este espacio, así que seguramente podemos seguir hablando por ya horas más, pero lo que les voy a pedir a los que nos están viendo es que entren en contacto con los defensores que están aquí, no duden en escribirlos para contactarles sobre cómo podemos ser solidarios en su trabajo fundamental de defender los derechos humanos en Venezuela. Y antes de cerrar, quería darle la oportunidad de nuevo a Cristina para que nos ofrece sus reflexiones como co-organizadora de esta conversación hoy. Gracias, Jeff. Pues en virtud del tiempo, agradecer nuevamente a todos los presentes, a los defensores, a WOLA, y reiterar la invitación que hacías a seguir el trabajo de estos defensores, de sus organizaciones, mantenerse informados sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, alejar la vista de la capital, no caer en la falacia de que Venezuela se arregló porque hay 4 bodegones en Caracas, y no permitir espacio a la fatiga, porque quienes trabajamos en el terreno no nos fatigamos, articulamos acciones conjuntas y queremos que trabajen con nosotros, que sean parte de nuestras alianzas, de nuestra red, de estas que hemos comentado, para promover soluciones más allá de la polarización política, porque el gran actor movimiento de derechos humanos en Venezuela está activo, está bien y está desatendido por la comunidad internacional. Podemos hacer más, y como comentaron todas las organizaciones, hemos identificado claramente que hacemos más cuando lo hacemos juntos. Así que los invitamos a ser parte de este juntos que necesitamos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su interés, y estoy segura que hablo por todo cuando digo que estamos a disposición para generar todas las conversaciones que nos permitan fortalecer estas redes, estas alianzas. Muchas gracias a ustedes por su participación en esta conversación hoy. Gracias a CODES, a Unión Afirmativa, a Provea, a 100% Estrógeno y a KPKP, además de CEPAS. Y estoy seguro que estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo que todos están haciendo desde Venezuela. Gracias de nuevo.